Una de las grandes interrogantes de matemática es saber si en los números primos existe o no un orden, algún patrón que nos pueda describir los números primos. Aquí tenemos al matemático polaco Ulam, que participó en el proyecto Manhattan. Esta era la foto de su carnet de identificación donde él entraba en los Álamos. En el año 1963 estaba en una conferencia de matemática, estaba así aburrido, estaba garabateando esto en su cuaderno, ¿no? Se puso a ordenar así los números. Empezó con el 1, después al 2 y empezó a ordenar los números en una espiral. Una espiral. Y en esa espiral lo que hizo fue marcar los números primos. Marcar los números primos. Así que fue marcando él en su cuaderno. ¿Y qué notó él? Notó que los números primos parecían que se ordenaban en las diagonales de esta espiral. Parecía que tenían esa tendencia a ordenarse en diagonal. Entonces empezó a trabajar. En ese momento empezaban a aparecer las grandes computadoras. Creó un programa de computadora y pudo crear estos patrones. Extender hasta miles de números primos en esta espiral, y lo que hizo en este caso es eliminar los números compuestos. Los puntitos azules son números primos en esa espiral. Como parecen alinearse, estos puntos verdes son números primos en la espiral de Ulam. Podemos, por ejemplo, mirar como extendiendo la escala. Alejamos, vemos estas líneas donde aparentemente existe un patrón. Cuando más alejamos, sigue percibiéndose este patrón en el paisaje. Ya en el año 1772, Euler había trabajado en esta expresión, que nos da muchísimos números primos. Por ejemplo, cuando tenemos n igual a 0, por ejemplo, nos da 41. N igual a 1 nos vuelve a dar 41. Y así, cada vez que reemplazamos por un número entero hasta la posición 41, por ejemplo, hasta n igual a 41, nos sigue dando enteros. Recién en n igual a 42 nos da un número compuesto y después varios enteros. Y Euler ya sospechaba que existe un patrón oculto en los números primos y que mediante, por ejemplo, estos polinomios cuadráticos se podían encontrar números primos, y era como algo caótico, hasta un punto primo y hasta números compuestos y así. Aquí vemos, por ejemplo, en 1932 el matemático Clauber llegó a encontrarse con estos patrones, formando los números primos en un triángulo de esta manera, empezando con el 1, 2, 3, 4 y después extendiendo en este triángulo. Voy extendiendo más un número y se va extendiendo así el triángulo. ¿Y qué fue lo que encontró Clauber? Eliminó otra vez los números compuestos y encontró por aquí los resultados del polinomio de Euler. Aquí hemos marcado esto y vemos como aparecen muchos números primos. En 1900, esto ya era 1994, Sachs reordenó, hizo una variante de la espiral de Ulam, el 2, el 3, el 4 y así. Iba ubicando en la espiral. La espiral tiene mucha relación con las progresiones aritméticas. Estos no es como de forma regular, van creciendo, son progresiones aritméticas. Y esto fue extendiendo y también eliminando los números compuestos. Lo que se forma son estos, lo que forma este patrón de gran exponente, donde todos estos puntitos negros son números primos. Ven cómo se forman estos patrones. Y por ejemplo, el polinomio, las imágenes del polinomio de Euler están por acá. Bien. Estas son imágenes de polinomios cuadráticos.